Esta es la reserva arqueológica inca más al sur del continente americano. Se levanta en la provincia de Catamarca. Hasta ahí llegamos para tratar de entender un capítulo de nuestra historia que pocos conocen. Fue una idea de Manuel Belgrano que se constituyó tal vez en el proyecto más revolucionario y también más breve de nuestra independencia. Ya habían pasado 6 años desde la Revolución de Mayo y en estas tierras todavía no estaba claro qué sistema político se iba a adoptar. Bueno, el clima político en 1816 es extremadamente complejo. En principio, el Congreso se realiza en Tucumán porque desde 1810 hasta 1816 la revolución había estado empantanada, ¿no?, entre quienes querían la independencia y quienes no querían la independencia. 32 delegados viajaron durante días desde todo el territorio para llegar a esta casa en San Miguel de Tucumán y declarar la independencia. Estamos en el solar de la Casa Histórica de Tucumán, que es el lugar donde el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de nuestro país, y lo que se ve allí al fondo es el salón de sesiones del Congreso, donde tomó todas sus resoluciones. Para sorpresa de algunos y preocupación de otros, Belgrano tomó la palabra y explicó una propuesta sorprendente. Belgrano propone una monarquía encabezada, esa monarquía, por un descendiente de los antiguos emperadores incaicos, y que tenga como capital a la ciudad del Cusco, antigua capital de los reyes incas. Bueno, allí Belgrano propone y dice: vamos a armar una única nación que abarque desde el Ecuador hasta el Plata, y la presidirá un rey inca, un miembro de la familia reinante inca, que aún vive, que aún está vivo, dice, ¿no? Eso lo dice Belgrano y provoca una conmoción. Bueno, nos encontramos en el sitio arqueológico del Chincal del Quimidil, un lugar donde los incas levantaron una de las más importantes fortalezas prehispánicas, un sitio arqueológico de los más ricos que existen no solo en Argentina, sino en Sudamérica, y también uno de los centros culturales, políticos y fortaleza militar de los antiguos incas. Acá, en Catamarca, los incas tenían una de las capitales más importantes de su imperio, que empezaba en lo que hoy es Ecuador y llegaba hasta el sur de la Argentina y de Chile. Habían logrado expandir hasta aquí su sistema de adoración al Rey Sol, basado en la igualdad, la propiedad estatal de la tierra, la atención de los minusválidos y el reparto a cada uno según su necesidad. No había pobreza porque a nivel de la aldea se compartía todo, las tierras eran comunes, el trabajo era común y se podía de esa manera, como digo, incluso acumular reservas. Y en realidad lo que pretendía Belgrano, lo que él pretendía en sí era que sea una sociedad más igualitaria para todos. Él fue un gran defensor de los derechos del natural, donde él pedía que los derechos sean iguales, tanto para naturales como para criollos o españoles en sí. Por eso él
pretendía, si se llegaba a concretar esa monarquía constitucional que él pretendía, sea el que esté a la cabeza un rey que dependa, que venga de los naturales, de los nativos de acá. La idea del rey Inca se propaga como el fuego, ¿no? Hay un periodista norteamericano que transcribe ese acto, aunque parezca mentira, hay una crónica en un diario noruego, dice: los indios están como electrizados y hablan todo el tiempo de volver a ser dueños de su tierra. No es que Belgrano lo larga porque es un loco de la guerra o porque es un romántico, es una propuesta revolucionaria, claramente, de recuperar el proyecto original de la revolución. Y no está solo, es apoyado por San Martín, por Güemes, por Rodríguez Peña y por Monteagudo. ¿El rey Inca tenía nombre y apellido? Sí, claro, el rey Inca era Juan Bautista Túpac Amaru, el hermano menor de Túpac Amaru, que estaba preso en ese momento en Ceuta. Se pretendía rescatarlo de la prisión a donde estaba cautivo, ponerlo a él como monarca, como rey de esta monarquía. El 6 de julio de 1816, en una sesión secreta del Congreso de Tucumán, Belgrano expuso convencido su proyecto de una monarquía incaica. La reacción de todos los congresales no fue igual. Hay una famosa carta de Tomás de Anchorena, que había sido secretario del ejército de Belgrano, lo conoce a Belgrano toda la vida, y que dice: nosotros nos quedamos espantados al escuchar la propuesta de Belgrano. Él proponía que un cuico es una palabra despectiva para hablar de los bolivianos, ¿no? Es decir, la gente que tiene el color del altiplano. Un cuico quiere decir lombriz en quichua, ¿no? Una cosa. Que un cuico, dice, un indio, berreta, un hombre de la casta de los chocolates, asumiera la tal susodicha monarquía. Dice, y no tuvimos más remedio que sumarnos a la algarabía que esto despertó en el Congreso y disimular nuestro desprecio. La propuesta fue aceptada por el Congreso, fue aprobada por mayoría y por aclamación. Pero claro, Buenos Aires y lo que podríamos llamar las burguesías del interior no podían aceptar semejante cosa, entonces buscan artilugios. Una es trasladar el Congreso de Tucumán a Buenos Aires. Y en Buenos Aires lo que hoy llamaríamos el lobby porteño comienza a actuar para abortar. Convencen a algunos diputados, a otros los cambian y buscan un artilugio legal, que es que esa votación había sido por mayoría y no por los 2/3. Y Buenos Aires logra dar vuelta a la situación y hacer lo que dice Anchorena. Tuvimos que hacer esfuerzos muy grandes para que esa propuesta descabellada no avanzara. En forma tangible, ¿qué nos quedó de ese proyecto del rey Inca? La bandera y el escudo. La bandera tiene el sol de los incas. O sea, el sol que tenemos en la bandera es el sol de los incas. San Martín sus proclamas para el Perú y Güemes sus proclamas para Bolivia las hacían en aymara y quechua, ¿no? La Declaración de la Independencia se escribió en esos 4 idiomas, porque eran los idiomas de la gente. Es decir, nadie pensaba en construir una nación sin indios. Eso es posterior. Eso viene cuando comienza otro proyecto de nación. O podríamos calcular que hubiera sido un Estado mucho más igualitario, porque Belgrano siempre fue un gran defensor de los aborígenes, de los pueblos naturales, y por lo tanto esa sociedad hubiera tenido un sistema que no los excluyera, que no apartara a los descendientes de los naturales, y que integrara a todos de una manera mucho más equitativa.
Seguramente seríamos un país maravilloso, sin ninguna duda, integrado con las dificultades, pero un país totalmente distinto. No habríamos tenido la matanza de la Patagonia, no habríamos tenido la matanza que Mitre hace del interior, después donde pasa de Güello a 15.000 federales, a toda la población del interior, habríamos tenido otro tipo de conflictos, pero seríamos sin duda una gran nación americana, donde habríamos reivindicado y recuperado la enorme potencia y riqueza que tienen las culturas indígenas americanas, particularmente la inca, que es una de las principales culturas de la historia de la humanidad, ¿no?